Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Avilés. Yo les voy a hacer la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a mostrar las capacidades que tiene TopSolid en diseño y en moldes. En el diseño de moldes tomaremos como ejemplo la parte que ven ustedes en la pantalla. Es una pieza de plástico. Eh, eh, vamos a, Vamos con ella a recorrer todo el proceso de diseño del molde. Vamos a empezar desde el análisis de la inyección, los ángulos de desmoldeo, análisis de ángulos de desmoldeo, particiones, inclusión de o la definición del portamoldes, definición de los botadores, definición del sistema de refrigeración, deslizantes eh, y la generación de lo que es la colada o los puntos y el punto de inyección. Y vamos a llegar, digamos que al final, pues a la definición del molde como lo que ven ustedes ahora en la pantalla. Finalmente vamos a mostrar pues brevemente lo que TopSolid también puede hacer en el maquinado de ciertos componentes del molde y también de lo que son las cavidades. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a iniciar rápidamente mostrando o brevemente lo que es la inyección o una simulación de la inyección. Para esto, pues realmente, pues como no tenemos mucho tiempo y como el proceso es bastante extenso, pues vamos a mostrar solamente lo que son los resultados. Pero aquí básicamente lo que me permite TopSolid es hacer un análisis de lo que son el llenado, por ejemplo, o analizar los espesores, el llenado. Para esto, pues podemos hacer una simulación de cada uno de estos. Una vez que hacemos la simulación, pues nos podemos regresar, digamos que para ver el proceso completo y pues incluso podemos ver de acuerdo a la definición de los puntos de inyección y el tiempo de llenado, pues podemos ver algunos resultados como son si vamos a tener algún problema de llenado o si vamos a tener también lo que es un problema por los puntos por el tiempo de llenado o los puntos de expulsión. Incluso, por ejemplo, aquí lo que vemos, pues en las zonas donde tenemos más espesor, pues es donde podemos esperar menos calidad por los rechupes que se pueden generar. Ok, esto nada más es brevemente, como les decía, porque el proceso es bastante amplio. Entonces vamos ahora a ver lo que es el análisis de la geometría, principalmente lo que tiene que ver con el análisis de ángulos de desmoldeo. Entonces para esto vamos a utilizar una función aquí que tenemos en TopSolid. Nosotros vamos a analizar los ángulos de desmoldeo de hasta 3 grados desde la vista, viéndolo o desde la dirección Z. Entonces aquí podemos ver rápidamente los resultados. Por ejemplo, TopSolid me muestra aquí los ángulos que tenemos de desmoldeo sobre la pieza. En color amarillo los ángulos positivos, en color azul cian los ángulos negativos, en azul las zonas horizontales de un lado y en rojo las zonas horizontales del otro. Y en verde lo que son las zonas verticales. Entonces aquí por ejemplo si nosotros también visualizamos los colores, pues podemos discriminar, por ejemplo, para que solamente me muestre lo que es los colores, las zonas verticales o las zonas negativas o las zonas positivas. ¿Ok? Bueno, además de este análisis, pues también podemos analizar lo que son lo, lo que son los ángulos perdón, las zonas negativas. Entonces aquí podríamos visualizar por colores, digamos que las zonas que nos va a arrojar, donde vamos a tener zonas negativas para hacer un carro, para hacer un deslizante, digamos que, por ejemplo, aquí me determina estas zonas están en las que está mostrando en color rojo, pues me está mostrando que pues vamos, no hay salida, tendríamos que generar un carro ahí en este caso. Ok, entonces vamos a dar inicio ahora a la construcción de la geometría. Es decir, primero vamos a definir, como ya tenemos la definición de la pieza, el modelo de la pieza, ahora vamos a hacer lo que es la separación de los bloques. Entonces, aquí TopSolid, pues lo primero que me pregunta es por el factor de contracción. Entonces, yo puedo dar un factor de contracción en diferentes unidades. En este caso vamos a considerar un factor de contracción de 0.5%. Y pues bueno, podemos previsualizar el escalamiento de la pieza que va a realizar TopSolid.
antes de hacer la generación de la geometría, pues debemos de considerar eso para que el molde quede compensado. Entonces, el flujo de trabajo que vamos a seguir en TopSolid para la definición de la separación de los bloques es este. Entonces, ahorita estamos aquí en lo que es la contracción. Entonces, hay diferentes pasos, algunos quizás no los vamos a hacer, pero el siguiente paso es definir el tamaño del bloque. Entonces, en este caso, pues vamos a simplemente a definir un boceto, que en este caso pues sería un rectángulo, y vamos a darle dimensiones a ese rectángulo. Vamos a dar, por ejemplo, aquí 116 milímetros y aquí vamos a dar 92 milímetros. Esto tiene que corresponder a la dimensión de la placa del portamoldes. Entonces aquí vamos a dar otras medidas, otras relaciones. Por ejemplo, de aquí a acá quiero que tenga 20 milímetros y del eje a este extremo queremos que tenga 56 milímetros. Ok, entonces con esto ya tenemos definido nuestro boceto para hacer simplemente un bloque. Es una simple extrusión que vaya del centro hacia los extremos con una dimensión de 116 milímetros. Entonces realmente con esto pues va a quedar el bloque definido. Obviamente nosotros podríamos hacerlo transparente, pero realmente no vemos necesidad porque este bloque nosotros lo vamos a mover. Como TopSolid pues se trata de un software paramétrico, lo vamos a mover para que nosotros podamos definir ese material de forma, lo podamos incluir digamos dentro del proceso. Entonces TopSolid, para incluir ese bloque, pues me da diferentes opciones: un bloque, un cilindro o uno personalizado. Entonces en el caso del bloque pues lo puede definir automáticamente con una sobredimensión, o en el caso del cilindro también. Y el que es definido por el usuario, pues bueno, simplemente tengo que definir la forma y TopSolid pues lo va a tomar en consideración, lo va a ocultar porque ya lo va a tomar en cuenta para los siguientes pasos. Entonces vamos a regresar aquí a lo que es la separación de los bloques, y siguiendo el procedimiento nos dice TopSolid que debemos de definir, bueno, me va a calcular lo que son las curvas de partición, una propuesta solamente de las curvas de partición, y el usuario tiene que definir finalmente cuáles son las adecuadas. Entonces aquí me muestra en color naranja las curvas candidatas, y después me permite ir seleccionando una tras otra para ir definiendo nuestras curvas de partición. Entonces aquí yo manualmente voy definiendo cuáles de las que me predefinió. Validamos esto, y en este momento pues TopSolid ya me muestra en dos colores diferentes lo que es la parte superior y la parte inferior. Sin embargo, pues sabemos que aquí tenemos que definir o lo que es un deslizante o un carro. Entonces aquí manualmente vamos a definir otras curvas. Por ejemplo, basta con seleccionar los bordes, no tengo que generar geometría auxiliar, o simplemente arrastrando la esferita que vemos ahí. Entonces con esto vamos a definir otra zona, que es la que vemos aquí. Vamos a ocultar lo que serían esas curvas, las amarillas, y vamos a quedarnos solamente con las verdes. Y todavía me falta definir lo que sería la partición que vamos a tener aquí. Entonces aquí de manera similar pues voy seleccionando los elementos. Vamos a borrar vamos a manualmente a seleccionar estos elementos. Y bueno, aquí para conectar esto no me permite directamente. ¿Por qué? Porque la superficie, porque es una sola superficie, pero en este momento pues vamos a definir, vamos a dividir esa superficie en dos. Aquí seleccionamos los elementos. Y con eso también ya tenemos definida en otro color para que TopSolid lo considere para los siguientes pasos del proceso. Entonces aquí ya podemos ver que está terminada esta zona. Ahora vamos a dar paso vamos a irnos a los siguientes pasos, que es definir las curvas de cierre, es decir, cerrar cerrar en estos bordes con superficies. Y aquí pues también lo puede hacer de forma automática, simplemente seleccionando la pieza. Aquí vemos que cierra todas las superficies, incluso una que no quiero que cierre, que es esta. Pero bueno, aquí me permite que defina una que yo quiera que omita. Entonces simplemente seleccionamos y validamos. Tenemos ya en otro color, que es en este color gris, las superficies de cierre. Sin embargo, aquí tenemos que hacer esta superficie que
que va a definir el inserto no sé, hay diferentes nombres que se le dan, ¿no? El inserto o el pin o una galleta, no sé. Entonces simplemente le damos clic aquí en insertar superficies y seleccionamos la curva y automáticamente TopSolid va a hacer la extrusión de la superficie para después considerarla o limitarla con el bloque de material que definimos anteriormente. Lo cerramos y realmente ya con esto tenemos la posibilidad de seguir adelante en el proceso. El proceso dice que ahora vamos a definir las superficies de partición. Entonces las superficies de partición pues también las vamos a generar de la forma más automatizada posible, solamente seleccionando los elementos, por ejemplo, la superficie, la curva de inicio, dándole la dirección y la curva al final. Y ahí lo extiende automáticamente. Vamos a definir también de este lado, ahora en estas, es esta curva contra hasta esta. Y vamos a seleccionar ahora esta superficie, este borde contra desde este borde hasta este y este. Ok. Y de este lado también me falta una superficie que va desde aquí hasta aquí. Simplemente regresamos la dirección y terminamos. Ahora vamos a hacer las superficies planas. Entonces aquí pues basta con seleccionar una y TopSolid busca el resto. Vamos a definir también en este lado y con eso tenemos terminada las superficies de partición. Aparentemente tenemos todo, pero no olvidemos que todavía nos falta la zona interior donde vamos a tener un pin. Entonces aquí también tenemos herramientas que simplemente pues con seleccionar los bordes TopSolid me va a generar las superficies que necesito. Vamos seleccionándolos y con esto ya tenemos terminado. Parece que tenemos todas las superficies. Cerramos esto y pues bueno, si seguimos con el procedimiento, como les decía, algunos elementos pues no se van a necesitar, que no los vamos a tener que definir para este caso. Pero lo que sigue es ya generar las capas de partición. Es decir, las capas de partición es antes del bloque. Simplemente seleccionamos esta opción y TopSolid me va a mostrar cómo va a ser el cierre con entre esos elementos, cómo van a estar interactuando. Entonces, si no noto ningún error, pues obviamente lo valido y continuamos con el procedimiento, que en este caso implica definir ya los bloques, corazón y cavidad, y el deslizante y el pin. Entonces simplemente damos clic en este lado, igual que en el caso anterior podemos hacer la animación de cómo va a ser el cierre. Podemos modificar los nombres, por ejemplo aquí podemos decirle que es el bloque de corazón. En este caso vamos a darle el nombre de pin. A este le vamos a decir que es el deslizante. Y a este le vamos a llamar bloque cavidad. Esto para darle un nombre adecuado para que después, como TopSolid me va a generar las formas, pues que queden ya con nombres que sean reconocibles. Entonces aquí TopSolid ya me generó los bloques. Sin embargo, pues tenemos que definir lo que sería el ensamble. Y pues esto lo va a hacer de forma automática. Lo va a hacer de forma automática simplemente dando un clic aquí. Entonces aquí ya tenemos el resultado de este paso que acabamos de realizar ya completo. Y entonces aquí eh, ya podemos dar el siguiente paso, que sería, bueno, terminar esta geometría. El siguiente paso realmente va a ser, una vez que ya tenemos con el corazón, la cavidad, los deslizantes, pues realmente vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo de dos cavidades y vamos a terminar la geometría, el casquillo que va aquí en este pin. Entonces, para esto también en TopSolid ya tenemos las herramientas necesarias. Entonces, primero vamos a darle clic le vamos a dar clic aquí en molde para que me genere un nuevo documento de diseño. Y
vamos a iniciar definiendo el casquillo. Simplemente seleccionamos este elemento y le vamos a decir a TopSolid que lo genere con geometría, digamos, o una familia ya de formas que tenemos predefinidas. Tenemos en este caso tres opciones: una cilíndrica, esta que es como una forma, digamos, un cilindro truncado, y también un rectángulo. Entonces vamos a utilizar la que es rectangular y vamos a darle las dimensiones. Vamos a decirle que en la parte interior de un lado sea 10 milímetros y en la parte exterior 11. Del otro lado que sea también 10 milímetros y en el otro lado también 11. Entonces también podemos definir los radios. De hecho aquí directamente los podemos, TopSolid me permite modificar esos radios, pero en este caso los vamos a dejar así y lo vamos a validar. Ahora vamos a hacerlo de dos cavidades. Entonces, para esto, pues, como vamos a hacer un arreglo o una repetición, vamos a modificar nuestro origen de trabajo, o nuestro origen de este sistema. Vamos a modificar, vamos a decirle a TopSolid que vamos a editar el posicionamiento y simplemente lo vamos a borrar. Y entonces ya me da libertad para modificarlo incluso de forma manual. Pero en este caso, pues vamos a editarlo diciéndole que vamos a utilizar, por ejemplo, este plano, vamos a hacerlo coincidir con este plano del origen. Y entonces ya tengo menos libertad, solamente me puedo mover sobre ese plano. Ahora este plano lo vamos a modificar también sobre este otro plano, lo vamos a alinear. Y finalmente este plano vamos a editarlo, vamos a hacerlo coincidir con este otro plano. Cuando ya se pone azul quiere decir que ya tenemos los elementos necesarios. Entonces vamos a validarlo y ahora simplemente pues regresamos a molde, nos vamos a la definición de múltiples cavidades y vamos a definir nuestro patrón. En este caso sería un patrón circular de dos lados, dos posiciones, un ángulo de 180 grados. Vamos a definir los elementos. Estos dos elementos, TopSolid hace el resto. Realmente todos los elementos que están involucrados o que están ligados a esos bloques los define también. Y vamos a decirle que haga bloques, que no sea, que una los bloques para que no tengamos cuatro insertos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro resultado. Vamos a ocultar estos elementos. Y entonces, pues hasta aquí ya tenemos un gran avance. Realmente, pues lo que sigue es la parte, digamos, donde ya empezamos a incluir mucho más elementos. En este caso vamos a hablar de lo que es el portamoldes. Para eso, pues bueno, vamos a mostrar aquí lo que es mi portamoldes que tengo preparado. En este caso, pues es un portamoldes definido por el usuario, pero obviamente nosotros podemos utilizar los estándares de Hasco o de Messburger o cualquier otro que digamos que se requiera. En este caso, pues me gustaría también mostrarles lo que serían los parámetros del molde para hacer. No necesito hacer para una familia de portamoldes, simplemente pues puedo ir variando sus parámetros. Por ejemplo, aquí las dimensiones en X o las dimensiones en Y, yo las puedo modificar y el software pues va a actualizar todos los elementos que están relacionados. Así, por ejemplo, ahorita acabo de modificar la dimensión en X y TopSolid está actualizando la dimensión de mi portamoldes. También podemos modificar, no sé, los gaps que hay entre placas. Por ejemplo, en este caso, entre una placa, está modificando el gap, tenía 0, ahora lo estoy modificando a 1 milímetro. Y entonces, bueno, eso digamos que es trabajo de preparación, ¿no? del portamoldes. Pues bueno, realmente vamos a utilizar el portamoldes tal como está definido. Vamos simplemente a arrastrarlo hacia lo que ya tenemos, hasta lo que tenemos en este momento. Y bueno, TopSolid aquí me muestra un preview de lo que va a realizar. Entonces aquí vemos los bloques que acaba de insertar o que está insertando cómo van a quedar acomodados en el portamoldes. Y pues bueno, yo aquí puedo modificar algunas variables, por ejemplo la rotación. Puedo decir también pues si viene de algún fabricante, como les decía. En este caso vamos a dejarlo tal como está.
Y bueno, ya tenemos insertado nuestro portamoldes. Ahora lo que vamos a hacer es que me defina las cavidades dentro del portamoldes. Entonces para esto simplemente me pide seleccionar los bloques y TopSolid automáticamente pues va a hacer el recorte dentro del portamoldes. Entonces obviamente me permite modificar algunos valores, por ejemplo aquí los radios vamos a dejarlos todos de 10 y el resto pues ya está definido. Entonces aquí vamos a ocultar la parte superior para que podamos ver lo que acaba de ser TopSolid. Vamos a cambiar aquí la transparencia y pues bueno, ya vemos que tenemos un gran avance en la definición de mi molde. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer ahora lo que serían nuestros botadores. Para esto pues vamos a ocultar las piezas de plástico que están insertadas también aquí. Entonces aquí yo tengo iconos donde me permite muy rápidamente visualizar cualquiera de la etapa de diseño del molde. Cualquiera de los elementos de la etapa. Entonces vamos a ocultar lo que serían las piezas y vamos a ver directamente lo que es el corazón. Entonces sobre este plano vamos a definir un boceto. Vamos a definir algunos círculos. Diles a todos. Vamos a definir aquí estos círculos. Y tenemos aquí simplemente que definir el arreglo, cómo los queremos distribuir. ¿Está listo? Y si regresamos aquí a la pestaña de molde, pues tenemos aquí la pestaña de los botadores. Entonces simplemente me permite seleccionar el boceto que acabo de generar y ya en la parte inferior ya podemos ver los botadores. Obviamente aquí pues contamos con la selección de tipos de botadores y en cada tipo pues tenemos familias. Entonces yo puedo estar variando esto digamos para ajustarme a los estándares o a los elementos a los comerciales que, que ya puedo encontrar en el mercado. Aquí tenemos bueno, pues estoy revisando a ver si tenemos algunas preguntas, pero me parece que no. De todos modos, en el momento que ustedes tengan alguna pregunta, pues con confianza pueden escribirla vía chat. Bueno, aquí todavía me permite hacer algunas modificaciones, modificar algunos detalles. Todo lo que me muestra aquí en, digamos, estas cotas, pues los podemos definir acá en los parámetros que me da a escoger TopSolid. En este caso lo vamos a validar así para poder continuar con la demostración. Entonces, después de los botadores, vamos a seguir con lo que es el sistema de refrigeración. Entonces, para eso, pues, vamos a abrir este que ya está previamente filtrado. Nada más vamos a visualizar la parte superior del molde, lo que sería esta placa y el inserto. Entonces, sobre ese solamente vamos a trabajar. Entonces simplemente vamos a seguir con el proceso que me marca aquí TopSolid, que es el circuito de refrigeración. Me permite, bueno, me pide seleccionar las partes o los bloques que van a estar involucrados. En este caso son estos dos. Obviamente TopSolid, pues también en TopSolid también tenemos que definir los diámetros de los ductos y también lo que sería los elementos, los tapones, los conectores, qué tipo de estos elementos voy a utilizar y sobre qué familia. Entonces ya tenemos aquí definidos diferentes valores, diferentes elementos y basta con seleccionarlos y ver qué valores qué valores me gustaría modificar. Entonces aquí vamos a validar esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir un punto sobre la forma, sobre una cara. Vamos a definir un punto de inicio aquí. Y lo que sigue es definir un boceto partiendo de ese punto, un boceto en 3D. Entonces vamos a cambiarnos de vista y aquí ya dinámicamente vamos a ir creando los ductos de refrigeración. Por ejemplo, en este caso defino este punto, me voy un poco más
a la izquierda. Y pues bueno, vemos aquí como TopSolid me va generando los elementos. Eh, Aquí pues ya generé la primera parte. Ahora vamos a cambiar de plano y vamos a continuar, digamos, definiendo. Por ejemplo, ahora queremos que llegue hasta aquí, hasta aquí. En ese plano ya terminamos y ahora vamos a continuar desde el otro plano. Vamos a definir aquí la llegada y que salga hacia esa dirección. Con eso realmente tenemos mucho trabajo ya realizado. Entonces, como podemos ver, aquí TopSolid me va mostrando de manera dinámica conforme voy generando el boceto en 3D. Y pues obviamente esto lo podemos reposicionar. Por ejemplo, aquí en este caso me gustaría alinear estos dos puntos, el de entrada y de salida. Entonces simplemente vamos a dar una restricción y vamos a hacer una alineación de este punto contra este. ¿Ok? Y ahora vamos a definir otro boceto para poner, para poner un tapón en esta zona. Vamos a definir una línea que vaya de este punto a este. Y sobre esa línea vamos a incluir un componente de forma manual. En este caso sería un tapón. Y lo vamos a incluir. Lo vamos a incluir en ese punto. Y pues bueno, aquí igual me da a escoger la familia, me da a escoger los elementos este que, que van a estar interactuando. De hecho, aquí creo que me equivoqué. Voy a regresarme a definir el boceto. Listo. Y nuevamente vamos a decirle que incluya un componente en esta posición. Ok. Ahora pues lo que me resta hacer es aquí definir esto como la salida. Entonces aquí la entrada en color azul y la salida de agua en color rojo. Y con esto prácticamente tenemos definido este lado de la refrigeración. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora definiendo lo que son los deslizantes. De la parte de arriba, digamos, para los elementos del deslizante. Entonces para esto también vamos a hacer uso aquí de algunos componentes que ya están predefinidos, que son esta corredera. Lo vamos a simplemente a jalar y entonces TopSolid me pregunta aquí cómo lo vamos a acomodar. Como queremos que deslice esta parte, este inserto, pues simplemente tenemos que seleccionar plano sobre ese inserto. Ya queda aquí acomodado y pues podemos definir el tamaño final, que sería este. Entonces no solamente lo acomoda, sino que genera las operaciones necesarias sobre los elementos que se ven afectados. Entonces aquí vamos a visualizar también el elemento, la parte superior, para ver que también generó esas cavidades. Entonces vamos ahora a insertar el perno. Para eso pues me pide seleccionar el eje y el plano superior. Obviamente pues aquí también podemos hacer filtros para que me dé solamente la medida final, o la que es más adecuada, y podemos nosotros elegir el tamaño. Por ejemplo, en este caso podemos utilizar el de 14 por 90 y pues vemos cómo se ajusta aquí dentro o cómo se acomoda dentro de esta ranura y dentro del barreno, y ya está listo. Ok. Eh, Finalmente, con lo que es la etapa de construcción, vamos a definir lo que es la inyección. Entonces, para la inyección, pues también eh, vamos a, vamos a hacer uso de elementos que ya están predefinidos en TopSolid. Y vamos a traernos esta etapa de diseño aquí. Y entonces vamos a utilizar lo que es la inyección. Tenemos aquí los elementos
que vamos a utilizar. Antes de iniciar con eso, vamos a generar un plano de trabajo. Vamos a generar un plano de trabajo de manera rápida, un plano medio que vaya de esta cara a esta. ¿Ok? Entonces aquí lo validamos y sobre esta cara vamos a modificar la visualización, vamos a hacer un corte. Y también sobre este plano vamos a hacer un boceto. Realmente es un boceto muy simple, nada más es para guiar lo que sería el punto o lo que sería la inyección. Seleccionamos un punto y lo definimos el segundo punto a 45 grados. Ok, vamos ahora a insertar lo que es la inyección, simplemente seleccionándolo con dos puntos. Entonces aquí ya podemos ver lo que acaba de hacer TopSolid. Lo estamos viendo en el corte, pero lo vamos a validar y vamos a eliminar el corte. Entonces ya tenemos este elemento insertado. Finalmente perdón, todavía nos falta aquí hacer el mirror para la otra parte. Entonces vamos a hacer un espejo. Entonces aquí tenemos herramientas para hacer una repetición. Y definimos el plano. Ya tenemos los dos. Vamos a incluir la colada. Creo que no era esta. No. Vamos todavía a poner la placa superior, porque sobre esa es la que vamos a interactuar. Entonces vamos a colocar esta placa y esta. Y ahora sí vamos a insertar el elemento. Lo insertamos sobre este plano. Y vamos a visualizar cómo quedaría. Aquí se ve perfectamente centrado. Entonces obviamente este no está a la medida. Vamos a definir el tamaño correcto. En este caso sería necesitamos el que tiene 18 por 86 por este. Entonces aquí vemos que este sí sobrepasa, pero lo tenemos que cortar. Lo tenemos que cortar porque está para que quede la medida sobre la placa. Entonces vamos a ocultar estas placas y vamos a hacer el recorte. Simplemente esta pieza sobre este plano. Entonces aquí me indica TopSolid lo que va a eliminar. Listo. Ahora sí, vamos a regresar a lo que es el proceso que me define TopSolid y vamos a definir lo que serían ya esas ranuras. Entonces vamos a seleccionar las piezas. Vamos a definir la pieza y el plano, que sería este. Y vamos a darle un diámetro de 3 milímetros. Lo validamos. Y entonces lo que me está pidiendo TopSolid es definir aquí el circuito. Entonces simplemente lo definimos como un boceto, que sería desde donde inicia y hasta donde termina. Entonces aquí previamente me dibuja el ducto. Lo terminamos. Y generamos las ranuras. Y aquí ya vemos cómo nos acaba de generar esas ranuras. Incluso hacia adentro lo que sería la inyección. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy rápido, es fácil. Y con eso prácticamente pues terminaríamos lo que sería la parte del diseño del molde. Que pues si seguimos todos esos pasos hasta
digamos, las dos zonas, pues tendríamos la finalización del molde. Algo como, de hecho este no está terminado, pero sería algo más parecido a esto. Vamos a ver si tenemos aquí eh, mm, alguna pregunta. Algunas pues las parece que no, pero de todos modos las preguntas que puedan haber al final, pues o que alguna cuestión que quieran que expliquemos más a detalle, se puede, si nos da tiempo, pues lo podemos hacer con gusto. Ok, finalmente, pues bueno, lo que tiene que ver con el diseño del molde, pues también tenemos que generar información. Vamos a generar aquí un plano. Vamos a generarlo en este tipo de documento, un A1 horizontal. Entonces, pues realmente nada más necesito definir el, las vistas que yo quiero incorporar. En este caso, por ejemplo, la vista del lado A del molde. Y ahora vamos a generar la vista del lado B a un lado. Ok. Ahora vamos a generar una sección, un corte transversal. Simplemente seleccionamos nuestra vista de referencia, los grupos. En este caso, pues quiero que me considere el molde completo. Vamos a utilizar grupos también. Vamos a decirle que sea A y B. Y vamos a definir qué tipo de sección. Aquí nada más se me olvidó algo. Vamos a decirle a, pues voy a cancelar esto. Vamos a decirle a TopSolid que me genere automáticamente en cada vista sus ejes, porque estos ejes me van a servir de referencia. Ok, y ahora sí nos vamos a regresar a hacer la sección. Entonces vamos a utilizar los grupos. Vamos a hacer este tipo de sección. Iniciamos aquí. Y lo colocamos en la parte inferior del dibujo. ¿Listo? Entonces, igual podemos hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, aquí podemos dar un origen y ir midiendo geometrías. Por ejemplo, esta altura, y simplemente vamos seleccionando los elementos y TopSolid me va definiendo las dimensiones. Y ahora más para terminar rápido con el dibujo. Realmente lo podemos hacer mucho más detallado, pero vamos a insertar otra vista. Una vista, igual vamos a definir el, el molde completo. Y lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a hacer con la vista isométrico. Y aquí rápidamente, pues entonces podemos tener un dibujo realmente de lo que nosotros acabamos de hacer. Como les decía, podemos detallarlo mucho más. Y bueno, con eso damos por terminado lo que es la etapa de diseño. Vamos a pasar ahora a lo que es la etapa de maquinado, para que pues bueno, para mostrar que TopSolid no solamente es un software donde se queda en el diseño, sino que realmente podemos cerrar el círculo, hacer incluso lo que es la manufactura del molde o de algunos componentes del portamolde. Para eso, pues bueno, vamos a utilizar algunos elementos que ya, por ejemplo, vamos a utilizar una placa. Vamos a utilizar esta placa del portamoldes. Realmente, pues aquí ya tenemos los maquinados definidos, pero les voy a mostrar qué tan fácil se pueden realizar estos maquinados. Como en este caso yo ya tengo unos predefinido qué máquina voy a utilizar, qué parámetros. TopSolid lo puede hacer muy automáticamente. Entonces, vamos a darle simplemente clic con el botón derecho y vamos a dar clic en mecanizado. Aquí lo que va a hacer TopSolid
es cargar la máquina CNC, y definir mi bloque de material. Y solamente me va a pedir que lo acomode sobre la mesa. ¿Cómo lo quiero acomodar sobre la mesa de la máquina? Entonces aquí lo que vemos es lo que me acaba de definir TopSolid. Como les decía, simplemente tengo que ir seleccionando ciertos elementos. Por ejemplo, aquí, ¿cómo quiero que se acomode? Para eso tengo que ir definiendo, por ejemplo, algunos planos. Un plano medio, por ejemplo, aquí. Defino ahora cómo quiero que quede acomodado sobre la mesa. Y después otro plano medio de este punto a este. Y cómo quiero que lo acomode sobre la mesa. Cuando ya lo pone azul quiere decir que ya está bien definido. Entonces, listo, realmente ya está completamente acomodado y realmente ya podemos iniciar a hacer lo que es el maquinado. Entonces vamos a modificar aquí un poquito porque no se nota el... Vamos a cerrar este. Vamos a borrarle las, las operaciones. Y sobre este vamos a hacer el maquinado. Entonces, ¿cómo funciona TopSolid? Pues bueno, simplemente tenemos que seleccionar, por ejemplo, en este caso quiero hacer un careado, selecciono una de las caras, le digo qué tipo de operación quiero realizar, defino algunos parámetros rápidos, selecciono mi herramienta, podemos ver aquí el tipo de herramientas, aquí tenemos varias ya precargadas, es como las herramientas que yo tendría disponibles en mi máquina, y selecciono la que yo considere más adecuada para hacer el maquinado. Aquí me están haciendo algunas preguntas. Bueno, mi compañera Gabriela está dándole respuesta. De todos modos, si es necesario, Gabriela me va a avisar para que yo intervenga también. Vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos la previsualización de la operación. Entonces, obviamente yo puedo modificar algunos parámetros. Avances, revoluciones están predefinidos con el tipo de material que estamos utilizando, pero yo puedo definir otro tipo de estrategia de maquinado, parámetros rápidos, y el software simplemente, pues, una vez que elijo esto, va a hacer una simulación y va a mostrar el resultado. Entonces tenemos la primera operación. Vamos a hacer ahora una operación de un contorneado. Entonces selecciono ahora una herramienta diferente. Vamos a seleccionar esta herramienta y le vamos a decir que sobrepase del tamaño de la placa que quiero, medio milímetro. Y con esto, pues, definir también si queremos dejar sobre material o los tamaños de los cortes. Y si no, pues aquí lo validamos y vemos incluso la simulación. ¿Ok? Vamos ahora a hacer la parte interior. Entonces, para esto vamos a hacer un desbaste de toda la caja, de toda esa zona, y simplemente vamos a darle aquí ciertas medidas para que no para lo que queremos tomar en consideración. Digamos las dimensiones, vamos a darlas aquí, menos 200, y aquí vamos a meterlo un poco, y finalmente aquí también, hasta donde quiero que llegue. Ok, entonces simplemente ya cuando tenemos definido esto, vamos a utilizar la misma herramienta, lo validamos y TopSolid me muestra cómo va a ser ese desbaste. De hecho, aquí pues vamos a decirle al software que me calcule también en ese desbaste la forma del material. Si se dan cuenta, TopSolid en todo momento me está actualizando el tamaño del material y me va a mostrar lo que dónde van quedando, digamos, restos de material para después atacar con otra herramienta. Vamos a hacer ahora un contorneado aquí también. De hecho, yo podría utilizar el mismo que ya hice anteriormente, simplemente arrastrándolo a otra cara y el software va a hacer el cálculo de forma automática. En este caso, pues quiero modificar la herramienta. En lugar de que utilice la de 24, vamos a utilizar la de 16 y este sería el resultado. ¿Ok?
Ahora vamos a hacer un careado o un maquinado en esa superficie con la misma herramienta que que tiene definida TopSolid. Vamos a dejar sobre materiales de cero. Y pues en este caso, como hay otra cara similar, vamos a agregar esa geometría también. Entonces, si se dan cuenta, conforme voy agregando la geometría, TopSolid me va mostrando la zona de maquinado 1, la zona de maquinado 2, una previsualización, podemos modificar parámetros, este, etcétera. Entonces, realmente es muy dinámica la forma de trabajar en TopSolid para lo que son los maquinados. Ya está terminado. Aquí podríamos aprovechar esa misma herramienta para hacer el maquinado del fondo de esta ranura. Entonces, realmente pues así lo hice, pero me gustaría cambiar la herramienta. En lugar de una de 16 vamos a poner una de 12 y vamos a agregar también la otra ranura. Y ya está listo. ¿Ok? Los cilindrados que van aquí, pues podríamos tratarlos como un taladrado. Realmente desde ese momento TopSolid los considera como un taladrado, pero tendría que tener una herramienta pues especial. De hecho me dice que es de diámetro 30 y de 42 milímetros de profundidad. Entonces realmente me conviene hacerlo como un cilindrado. Entonces le digo aquí a TopSolid que lo haga como cilindrado. Y entonces el tipo de herramienta que me va a dar a escoger es una herramienta plana. Selecciono la herramienta. Entonces ya aquí me muestra el cilindrado como un previo. No sé si lo alcancen a ver ustedes, pero me muestra cómo va a ser el desbaste. Y vamos a agregar más geometría. Le vamos a decir que busque la geometría similar a la que ya seleccioné. Encuentra dos adicionales. Esta no la encuentra porque es ligeramente diferente. Esta es de 33.5 y esta es de 34. Pero yo la puedo seleccionar manualmente. Entonces simplemente lo validamos y hace el resto. TopSolid también adicionalmente me va generando el código NC. Cada vez que yo voy agregando una operación me va actualizando el código NC que vemos del lado izquierdo. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer las ranuras que están de este lado. Entonces, vamos a darle clic, seleccionamos una superficie y le decimos que vamos a hacer un ranurado. Vamos a dejar sobre material de cero y vamos a seleccionar nuestra herramienta. Entonces, aquí tenemos definida una herramienta de 40 milímetros. Entonces, vamos nada más a modificar algunos parámetros que no debe de considerar TopSolid para que lo haga de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí la entrada y la salida la vamos a modificar. Vamos a darle una salida de 25 milímetros para que alcance a librar la herramienta. Y pues bueno, el resto es como ya lo hemos mostrado. Es ir definiendo manualmente algunas otras herramientas, algunas otras zonas que yo quiero que tome en consideración. Y lo va a hacer en el mismo programa, me va a mostrar la zona de maquinado y pues simplemente lo validamos y tenemos hecha nuestras operaciones. Vamos a correr todas las operaciones, pero considerando la simulación de la máquina para que se vea un poco más vistoso. Entonces aquí podemos ver la primera herramienta, el contorneado ahora. Aquí TopSolid va mostrando los ejes que están trabajando, cuando es avance rápido, cuando es de maquinado. Vamos a acelerar un poquito esta parte. Entonces la idea de simular completo pues es que cuando yo lleve el programa no tenga que hacer simulaciones o corridas en vacío, sino que ya realmente el programa vaya muy probado desde la simulación que me hace TopSolid. Y está listo. Entonces, bueno, ese es con una placa, por ejemplo, que bien podría fabricarse en el mismo taller, o bien podemos hacerlo con una pieza más sofisticada. Por ejemplo, vamos a mostrar, en este caso vamos a mostrar eh, otro ejemplo de un molde que, que pues también aquí se hizo el procedimiento en TopSolid. De hecho, les voy a mostrar un poquito lo que se hizo.
Vamos a abrir aquí esto es lo que definimos en Top Solid, es una pieza más compleja obviamente. Nada más aquí por razones de tiempo, pues no decidimos no, para mostrar todo, pues con una pieza más sencilla. Pero aquí podemos ver las definiciones que nos hace Top Solid de las, de las partes, en este caso de la cavidad. Obviamente, bueno, vamos a mostrar lo que sería la pieza que está involucrada aquí, que sería el bloque de corazón. Entonces, si se dan cuenta, pues este bloque ya eliminamos nosotros estos elementos. Aquí Top Solid me maneja los elementos eh, que son derivados. Es decir, no necesito hacer una copia, simplemente hago un modelo derivado que, que me va a permitir hacer modificaciones no en la pieza principal, sino en una pieza que es secundaria. Y entonces con esto pues yo puedo ir definiendo, por ejemplo, aquí rápidamente para podemos eliminar algunas superficies. Por ejemplo, esto lo tengo que eliminar, después hacemos un inserto ahí y me va a previsualizar cómo va a quedar. Entonces acabo de eliminar eso y así puedo ir eliminando diferentes elementos. Y eso es lo que tengo como resultado en en este modelo que tenemos aquí ya listo para el maquinado. En realidad, pues aquí yo tengo varias operaciones. Tenemos un desbaste, tenemos otro desbaste que solamente entra a las zonas donde no alcanza a entrar la herramienta anterior. Después tenemos un tercer desbaste que igual como aquí tenemos zonas muy estrechas y pues resulta un poco caro si nos ponemos a erosionar todo esto, pues entonces veo la manera si cabe una herramienta y entonces aquí encuentro que con una herramienta más pequeña pues puedo darle maquinado a todas estas zonas y finalmente hago un maquinado aquí de áreas planas. Entonces vamos a simular aquí, de hecho aquí lo estamos mostrando en una máquina, una Haas, una UMC 750 y y pues vamos a hacer la simulación. En este caso pues podemos hacer la simulación considerando la máquina como lo estamos viendo en este momento, o podemos hacer una simulación más de verificación, lo que sería tomando en cuenta más el bloque del material. Entonces voy a dejar corriendo esta y vamos a ver si hay algunas preguntas mientras avanzamos con la simulación. Entonces, bueno, parece que Gabriela ha contestado a todas las preguntas. Este, de todos modos, los invitamos a que si tienen ustedes un caso particular o si quieren ver una demostración ya propia para las partes que hacen ustedes, pues con gusto lo podemos preparar. No sé, Gabriela, si tú quieras agregar algo, yo prácticamente con esto estoy terminando. Ajá. De hecho, nada más para contestar un poquito también, perdón Gabriela, sobre la pregunta de cinco ejes. Realmente en Top Solid, pues el manejo de los cinco ejes es bastante simple, es bastante dinámico, así como ustedes vieron las mismas operaciones, cómo las iba realizando yo para tres ejes o dos ejes y medio en este caso. Pues realmente Top Solid me permite ir seleccionando dinámicamente las superficies y el acomodo o la dirección de la herramienta lo hace de forma automática, tomando en cuenta obviamente la cinemática de la máquina. Como veíamos, pues mostramos aquí algunas herramientas complejas, perdón, unas máquinas complejas, como en este caso es una máquina de cinco ejes, este,
La otra también, la UMC 750, también es de 5 ejes. Y bueno, sería muy es muy interesante ver cómo hacemos los maquinados de 5 ejes. Este, eh, Realmente, pues como ya se nos acabó el tiempo, pues no podría mostrárselos, pero si la persona que está interesada, les podemos adelantar un poco eh, este, sobre su pregunta, hacer una demostración rápida en el momento que ustedes quieran. Entonces, si no hay preguntas, a ver, me preguntan aquí también si existen postprocesador para bueno, me imagino que es un traductor para CATIA. Sí, tenemos traductores para CATIA, para Unigraphics, para Pro Engineer, para prácticamente para todos los softwares, traductores directos, y también tenemos los traductores como para Solids, IGES, Step, VDA. También me dice sobre la complejidad. Gracias. Quería saber sobre la complejidad. Bueno, más que nada nos están diciendo que querían saber hasta qué complejidad, o que supongo que también qué tan fácil es de utilizar TopSolid. Pero si se dan cuenta, pues aquí las demostraciones que hacemos, pues tratamos de llevarlos a piezas prácticas, y también incluso pues aterrizar lo que es lo que es la finalidad, la fabricación del molde. Entonces, si no hay más preguntas, pues damos por terminado. Más adelante vamos a tener también disponible la grabación, y pues ya se las haré llegar nuestros demás compañeros. Muchas gracias por su atención.